Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Mi interés en esta clase es no tanto entrar en los detalles técnicos como hemos hecho en la mayoría de los métodos, sino un barrido conceptual por un montón de ideas que hay en esta historia de la reducción de dimensiones. En realidad, la reducción de dimensiones ya la empezamos la clase anterior con el PCA, que es como la raíz de todos estos otros métodos. Bueno, por lo menos la raíz de una parte de los métodos. Y por las debilidades que han mostrado esos métodos, entonces surge otra nueva familia de métodos que es la que voy a enseñarles así por encima. Hay muchas cosas nuevas, ya son métodos muy modernos. Entonces, bueno, primero vamos a repasar ahí con una breve introducción conceptos generales de reducción de dimensiones, donde vamos a ver como formas de clasificar estos métodos. Entonces, dependiendo de esas formas de clasificar esos métodos, vamos a ver aquí algunas cosas. O sea, es como la primera iteración sobre esta clase, así es que no creo que sea la última. Habrá que darle varias vueltas. Pero ahí vamos a ver cómo nos va. Entonces, como les comentaba, nuestro punto de partida con esta historia de reducción de dimensiones es el análisis de componentes principales, que fue una reducción relativamente sencilla. Sencilla en el sentido de que lo que tenemos es un vector y con una matriz lo proyectamos a otro espacio que va a tener menos dimensiones. El PCA entonces proyecta de forma lineal. De nuevo, eso significa que nuestro espacio proyectado es una matriz por el vector inicial. Ok, entonces eso significa lineal. X por una matriz ya me da el asunto. Y es no supervisado en el sentido de que esta matriz la calculamos solo usando los X. No teníamos ningún tipo de etiqueta para decidir nada. Entonces, el PCA es ciego. Ok, y eso tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, aunque por ejemplo, en la clase pasada usamos PCA para clasificar caras, por ejemplo. O sea que teníamos caras, digámosle face. Esa cara la pasábamos por PCA, que de hecho lo hicimos con y sin whitening o sin emblanquecimiento, y de ahí pasamos los datos a un support vector machine. ¿Ok? Esto lo hicimos para pasar aquí no me acuerdo qué tamaño tenían esas caras, eran como de 64 por 64 o algo así. Ok, entonces para pasar de este espacio en un materro de dimensiones, lo reducíamos radicalmente aquí, hasta, no sé, 150 dimensiones, creo que estamos en el ejemplo. Entonces, esto eran 4096 a 60, bueno, a 150 dimensiones, es una reducción abismal y eso, ahí pasábamos el Super Vector Machine para que reconociera. El problema terrible es que nosotros no sabemos, como el PCA no ve nada, o sea, él no sabe quién es quién, digamos, él solo ve caras. Lo que él haga aquí no necesariamente va a ayudar a la clasificación. Y de hecho se ha demostrado que por lo general lo que al PCA le parece ruido en realidad era muy importante para clasificar. Y entonces, bueno, eso es problemático. Por otro lado, la proyección, vamos a decir que pierde la estructura del espacio multidimensional. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Digamos que tenemos una cosa así. Ok, el PCA nos va a buscar un único, digamos, cuando yo haga la proyección, nos va a buscar un eje ahí donde haya la mayor varianza. Digamos que aquí ese eje fue esta cosa. Ok, cuando yo haga la proyección aquí a menos dimensiones, me van a quedar los datos proyectados aquí sobre este eje. Y se va a hacer un desastre porque me quedan los azules intercalados aquí con los verdes, horrible. Entonces, en la proyección que yo hago, yo ya no recupero para nada qué estaba pasando aquí en este espacio. Bueno, y eso es un problema que tiene el PCA intrínseco, o sea, nos puede ayudar a veces, y uno tiene que hacer las pruebas porque es muy bonito, es muy simple, muy fácil, pero hace desastres. De hecho, aquí también vemos otro ejemplo, esto es usando un método que les voy a comentar al final de la clase, el Disney versus PCA. Y aquí lo que ocurrió es una proyección del espacio de 768 dimensiones del MNIST, que ya con la tarea 3 ya deberían estarlo conociendo bonito. Y es proyectado por PCA a dos dimensiones, donde aquí los colores representan qué dígito es. Y esto es lo que hace el PCA, o sea, viendo la varianza y a dónde estaba la mayor varianza, esta chorcha es lo que él logra. Pero podemos usar métodos que sí intentan preservar la estructura, como el Disney. Y aquí vemos que cada dígito sí quedó como en un grupo aparte bien bonito. ¿Ok? Y eso es fundamental, digamos, en el área de visualización.
En esta área de reconocimiento de patrones, lo que lo diferencia, digamos, de la estadística clásica es que nosotros lidiamos por lo general y cada vez más con datos de cada vez más dimensiones. Entonces, de ahí uno a veces necesita darse una idea de qué está pasando ahí para ver, ¿será posible resolver ese problema? De hecho, en este preciso instante hay un estudiante de maestría que está trabajando con, se llama detección de anomalías, o bueno, sí. Lo que queremos hacer es como entrenar una red neuronal, un clasificador, un modelo o algo, que, que le enseñamos solo lo que es café, visto desde drones. Entonces, estas son plantas de café vistas desde drones. Y él solo ha visto café. Y lo que queremos es que él aprenda a discernir solo viendo café qué es café. Y que después le enseñemos cualquier otra cosa y él nos diga, eso no es café. Y bueno, estamos usando ahí de todo lo que hemos visto en el curso por arriba y para abajo, autoencoders. De hecho, en alguna clase estuvimos jugando con un autoencoder, ahí un poquillo más sofisticado. Y en el espacio ese que el autoencoder codifica, queremos intentar ver si los datos son separables o no. De hecho, eso es un espacio, le decimos espacio latente de, no sé, eran como 32, 16 dimensiones, algo así, pequeñito. Pero necesitamos visualizar esos datos y de hecho las técnicas que hemos usado no nos han funcionado muy bien. Estamos viendo ahí a ver cómo arreglamos la torta. Pero bueno, es muy usual eso, de que pasamos de espacios de millones de dimensiones, necesitamos reducirlos para ver, llevarlo a dos y tres, para que uno hace una idea y que estos datos podrán separarse de alguna forma o no, o cómo se ven, qué está pasando ahí. Pues bueno, es muy necesario en esta parte poder ver qué está pasando. Tanto es así que bueno, el área de visualización ya es una rama bastante especializada en general, no solo que tiene estas técnicas de aprendizaje automático, sino de cómo presentar la información para que la gente la entienda bien. Pero bueno, estas técnicas se enlazan cada vez más con el área de visualización. Entonces, bueno, como esto es tan importante, hay cientos de métodos para visualizar. De hecho, eso es lo que lo hace problemático, que ya uno no sabe exactamente qué probar, por dónde empezar. Y bueno, y en general lo que me interesa es como que ustedes diferencien características simples entre los métodos. Por ejemplo, pueden ser supervisados, es decir, que saben a qué clase pertenece cada dato, como el LDA que veremos en unos momentos, o no supervisados, como el PCA. Pueden ser métodos lineales, como el PCA, que es, como les dije, lineales que hace esto, o sea, una multiplicación de matriz, o pueden ser no lineales, como el KPCA, que lo que hace es algo así como, o sea, le aplicamos un mapeo a esta cosa y después me devuelvo con el mapeo inverso aquí para llegar a Y, o algo así, más o menos. Ok, estos mapeos son no lineales. Después pueden ser paramétricos como el PCA, o sea que nosotros le vendemos los datos y él de esos datos nos calcula esta matriz, que son los eigenvectores de la matriz de covarianza, por ejemplo. O pueden ser no paramétricos, como el UMAP, que este solo se los voy a mencionar aquí al puro final de la clase. Les voy a mencionar algo del UMAP. De hecho, creo que el UMAP podría considerarse paramétrico hasta cierto punto, más o menos. Pero bueno, en general, si queremos otro ejemplo que definitivamente es no paramétrico, sería el t-SNE. Ok, también pueden ser probabilísticos, que se basan en analizar las cosas como probabilidades. El t-SNE, por ejemplo, es así, o el análisis factorial, que también les voy a describir en unos momentos. Eso plantea todo de forma probabilística. Pueden ser no probabilísticos, como el PCA, que el PCA nada más, ahí, bueno, ahí vimos toda la deducción de cómo irnos por el PCA. Sin embargo, uno puede buscarse planteos probabilísticos para el PCA también, pero bueno, lo que hicimos nosotros fue más como ingenieril, más o menos. Ok, y ahí también solo por terminología, porque esto lo van a ver mucho. Ustedes oyen así el término embedding. Si escuchan ya gente hablando de machine learning por todo lado, ahí, o noticias de machine learning, o cosas técnicas de machine learning, cada rato van a estar oyendo el término embedding. Que esto es un embedding de tal cosa. Eso, lo que nosotros, bueno, lo vamos a traducir como empotramiento, lo he visto también como incrustamiento en español. Que lo que hacen todos estos métodos de reducción de dimensiones es incrustar los datos en un espacio de menor dimensiones. O sea, los datos viven en un espacio de muchas dimensiones, de altas dimensiones. A eso le decimos espacio original o espacio ambiente. Y después con el empotramiento o el incrustamiento es como un mapeo que nos
clava, por decirlo así, los datos en un espacio de muchas menores dimensiones. Entonces, bueno, eso lo vamos a estar viendo ahí como el empotramiento o el incrustamiento, y en inglés el embedding. Por si lo oyen, que uno queda así como medio perdido de qué es eso de embedding, es simplemente los datos ya empotrados en menos dimensiones, digamos, o ya proyectados a menos dimensiones, o mapeados a menos dimensiones. Ok, como son tantísimos métodos, y no quiero gastar demasiadas clases con esta área, entonces, bueno, no voy a entrar en todos los detalles. Aquí van a aparecer algunas transparencias del semestre pasado en el que sí entraba yo en todo el detalle, en particular para análisis de factores y para el LDA, yo entraba en mucho detalle. Intenté limpiarlas un poco, creo que todavía quedó detalle aquí en estas transparencias, pero yo solo les voy a explicar la idea por encima y voy a pasar rapidito porque si no, no nos da tiempo. Y lo que sí me interesa es hacer énfasis en la idea general, para que ustedes conozcan ahí qué usar, o por lo menos tengan una idea de qué podrían usar en qué circunstancias. Entonces, bueno, el primer detalle es este que tiene que ver con mi reductor de dimensiones es supervisado o no, ¿verdad? Y el detalle lo vamos a ver aquí en una contraposición de lo que es PCA contra el LDA, o los discriminantes de Fisher, que es el otro nombre que se le da. Vamos a ver, en general, cuando uno haga reducción de dimensiones no supervisada, debería evitar usarla con clasificación. O sea, lo que hicimos la clase pasada en realidad no se debe hacer. Porque yo no sé cómo están esos datos distribuidos en el espacio de muchas dimensiones, y no sé si la proyección más bien me va a estropear algo que en realidad pudo haberse solucionado mejor. Entonces aquí vamos a ver por qué el PCA no debe usarse. Si recuerdan de la clase pasada, el PCA lo que busca son los ejes de mayor varianza. Ok, aquí tenemos dos ejes de dos clases. Recuerden que el PCA no ve la clase. O sea, digamos que para este caso el PCA es una especie de daltónico que no ve qué es azul y qué es rojo, nada más ve puntos. Y él entonces va a buscar, ok, ¿cuál es el eje de mayor varianza? De hecho, esto que estoy ploteando aquí es exactamente como bueno, Octave lo calculó. O sea, todos estos puntitos, esto verde de aquí es el eje de mayor varianza. ¿Ok? Entonces yo voy a proyectar los datos a ese eje de mayor varianza. Bueno, y de hecho aquí estoy ya poniendo ese eje, este eje verde aquí, es este eje verde aquí. O sea, esto vamos a hacerlo un poco más notorio. Déjenme ver que se me hicieron las líneas. Este eje aquí, que creo que se ve igual de mal, entonces voy a ponerlo más pintón. Este eje aquí es exactamente este eje aquí. ¿Ok? Y este otro eje aquí es este eje aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, voy a quitar eso para que se vean los puntitos. Cuando yo proyecto cada uno de esos puntos aquí a este eje, o sea, es esto que estamos viendo aquí. O sea, este punto de aquí es este de aquí, y yo lo voy a proyectar y va a caer aquí. Vean que esa proyección sobre el eje de mayor varianza es terrible, porque queda todo traslapado. O sea, todos estos rojos quedaron proyectados aquí, todos estos azules quedaron proyectados ahí. Entonces todo se traslapa. Entonces, si yo estoy en un problema de clasificación, en donde lo que yo quiero es encontrar una especie de umbral para decir, ok, si todo lo que, si va para allá son circulitos, y si va para allá son cuadraditos. Pero aquí con esto yo no puedo hacer mayor cosa. Entonces, eso es lo que le va a pasar al PCA, es que en esa proyección él puede, ¿cómo se dice? Incrustar los datos de forma que queden totalmente sobrelapados o traslapados, y así, y no van a ser distinguibles por ningún método que ustedes quieran. Entonces, por eso uno debe evitar usar PCA cuando clasifica, en general. O sea, bueno, ahí vimos la vez pasada que medio funcionó, pero bueno, también estábamos proyectando 150 dimensiones donde todavía puede ser que algo sea bonito, pero este asunto de que yo pierdo información que eventualmente era elemental para clasificar, eso puede pasar en cualquier número de dimensiones. Entonces hay que evitarlo. Ok, entonces, bueno, ahí entramos a la historia esta de discriminantes lineales. Nosotros vimos bastantes métodos, la regresión logística, el perceptrón,
el Gaussian Discriminant Analysis, el Support Vector Machine cuando hay kernel lineal. Todos estos métodos me van a dejar expresar a los problemas de clasificación como, ok, haga una proyección de X sobre un eje y después si este Y es mayor a un umbral, usted diga que es de la clase 1 y si es menor al umbral, diga que es de la clase 0. De hecho, casi que todo lo que hicimos con las benditas hipótesis en clasificación fue eso. Entonces, bueno, de hecho vamos a decir que un discriminante es lineal cuando tengo eso. Cuando tengo el dato, lo proyecto linealmente a un eje. O sea, recuerden que esto lo podemos ver geométricamente como, ok, si este es mi eje W y este es mi dato X, y digamos que este W tiene norma 1, la proyección del X al W, que es esta cosa aquí, esto sería W transpuesto por X, asumiendo que magnitud de W es igual a 1. Ok, si la magnitud de W es igual a 1, entonces ya esto es esa proyección. Si no, tendría que dividirlo aquí entre la norma W, pero bueno, para todo fin práctico, yo lo que voy a decir, estas proyecciones de aquí, si son menores a un cierto umbral, voy a decir que es una clase, y si son mayores que otra, va a ser otra clase. Ok. Entonces, la idea va a ser ahora, ok, yo podré encontrar un eje de estos que me permita clasificar lo más posible. Y esa es la idea de los discriminantes de Fisher. ¿Ok? Es un tipo muy particular de discriminantes lineales. O sea, es como encuentro yo este peso W. De tal modo que yo, que yo haga lo más notoria posible la separabilidad entre clases. Eh, por asuntos históricos, a estos discriminantes de Fisher se le dice Linear Discriminant Analysis. Aunque vean que el término es un poco confuso, porque en realidad discriminantes lineales son todos los que hagan esto. Entonces, de una red neuronal con solo una capa, o sea, ustedes del proyecto 1 pueden hacerse una capa densa y ya, ya con eso tendrían un discriminante lineal. También a esto se le dice Normal Discriminant Analysis, porque viene de toda una historia en la que en realidad uno está asumiendo que estas son las mismas gaussianas, como en el GDA que teníamos. De hecho, aquí vemos el resultado final del LDA, los mismos datos que teníamos antes. ¿Ok? Este verde sería el discriminante de Fisher, este vector verde, que cuando proyectamos los datos al discriminante de Fisher, nos quedarían así. Entonces vean qué bonito, y ahora sí, nada más tengo que decir un umbral por aquí, pongo ese umbral, todo lo que quede de ese lado es circulito rojo y todo lo que quede de este lado es cuadradito azul. ¿Sí se entiende el concepto de discriminantes de Fisher? Sí, profe, todo bien. Sí, ok. Entonces vamos a ver qué fue lo que se le ocurrió a Fisher, ya que estamos hablando de los 60 o antes incluso. Esa es una idea. De hecho, yo no me explico cómo hacía esa gente esto sin computadoras. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos nuestro set de datos que vean que es supervisado. O sea, tengo las etiquetas. Tengo este dato X y tengo a qué clase pertenece. Asumamos por ahora dos clases, la clase 0 y la clase 1. Ok, y tengo M0 datos o M sub 0 datos de la clase 0 y M sub 1 datos de la clase 1. A los datos de la clase 0 vamos a decirles que es el subconjunto C sub 0 y a los de la clase 1 el subconjunto C sub 1. Ok, yo puedo calcular quién es la media de cada dato, simplemente, esto ya lo hemos visto desde, no sé, la clase 3 por ahí, o bueno, no sé, en las primeras clases del semestre vimos. Yo puedo calcular quién es la media solo para la clase 0, porque esta cosa lo que hace es, va a ser 1 solo si el y es igual a 0 y 0 si no. Entonces solo voy a estar sumando los x que pertenecen a la clase 0. Sí, eso lo divido entre cuántos elementos tiene, entonces eso me da la media de 0. O sea, si lo vemos por aquí, la media estaría como por aquí, ¿verdad? Bueno, escogí un mal color para eso. Aquí estaría la media, digamos. Peor color para eso. No sé qué color usar. ¿Cuál es? Ok. Digamos que esta es la media de ese 0 y el otro aquí también estaría como por aquí. ¿Sí? Entonces, esos son estas dos medias. Entonces, ok, de nuevo, vamos a la idea general. Yo lo que ando buscando es un eje de separación. Entonces, si nosotros vemos esta cosa, una idea es, ok, tengo este vector aquí entre estas dos. ¿Ok? ¿Qué tal si yo proyecto sobre este vector? ¿Ok? Parecería que si yo
Yo tengo las dos medias y de esas dos medias están separadas, entonces esa es como una buena idea usar este vector aquí de la distancia entre las medias para usar eso como vector W. O sea, vamos a ver si doy a entender la idea. Si yo tengo aquí los circulitos estos y yo tengo aquí otros circulitos por acá de otro color. Ok, entonces digamos que la media de este esté aquí y la media del otro esté por acá. Entonces, no sé, digo, como usar esto para separarlos. Está bonito. Esta cosa sería mu1 menos mu0. Ok, y entonces tengo este vector. De ahí, aquí sería, si yo proyecto todos los datos sobre esta cosa, parecería que sí, que yo puedo pues, después escoger este umbral, todos los datos proyectados aquí, y ahí los puedo separar de maravilla. Ok, esa es como la primera idea. De hecho, a eso recibe un nombre, se le llama PCA de medias. Ok, y yo lo que tendría que escoger, el peso W es un vector que vaya en exactamente esta dirección. Ok, eso es lo que quiero decir que es proporcional. Usualmente el W es de norma 1, entonces nada más sería mu1 menos mu0 dividido en 3, la magnitud de esa cosa. O sea, de la resta de estas cosas. Y ya, pero lo que me interesa es la dirección, a dónde proyectar, porque ahí ya podría encontrar el umbral. Sin embargo, veamos este caso. La primera idea es usar este vector entre las dos medias para, ¿qué? Para encontrar esa dirección en la que si yo proyecto en teoría debería minimizar, o sí, debería minimizar el error de clasificación. Okay, tal y como dice ahí. Pero sin embargo, bueno, hacemos esta proyección y si nosotros proyectamos estas dos clases aquí a este eje, entonces vemos que en realidad se nos están traslapando terriblemente aquí. ¿Sí? O sea, aquí quedan tanto datos de esta clase celeste proyectados como esta clase magenta. Quedan ahí traslapados. O sea, la clase es toda, pero aquí el umbral tendríamos que seleccionarlo por aquí y hay un pedazo donde se traslapan horripilantemente. Por otro lado, si nosotros vemos aquí el eje X1, en este eje X1 la proyección es relativamente limpia. O sea, en el sentido de que si yo proyecto ese eje X1, entonces los datos se me están dispersando relativamente poco y puedo clasificarlos bien. ¿Ok? O sea, poniendo un umbral aquí, yo puedo decir que si estoy ahí arriba, estoy en esta clase celeste, y si estoy aquí abajo, estoy en la clase roja. Que eso está funcionando mejor en este caso que el vector este entre medias para proyectar. Ok, entonces ahí lo que empezamos a ver es que esta idea de separar las medias es buena, en el sentido de que mientras más separadas estén esas medias, es más probable que se traslapen poco. Pero también necesito considerar algo que vamos a llamar la dispersión intraclase. O sea, cuánto se van a dispersar los datos de esa clase, solo de esa clase, sobre este eje. Se ven que aquí se dispersan mucho. En este eje entre medias, la dispersión es todo esto, la intraclase, pero en este eje, más bien la dispersión intraclase es pequeñita. ¿Ok? Entonces, la idea que tuvo Fisher fue precisamente combinar las dos cosas. O sea, él quiere separar la distancia entre medias, por un lado, y segundo, él quiere que la dispersión en una clase sea lo más pequeña posible. Matemáticamente esto se ve así. Eh, Vamos a ver. Llamemos a μk son las medias de cada clase. O sea, hay un μ0 y μ1. μ0 es de la clase 0 y μ1 de la clase 1. ¿Sí? Y yo lo que voy a decir, ok, para cada dato, él sabe a qué clase pertenece. De hecho, lo que voy a hacer es, bueno, si este dato no le pertenece a tal clase, no lo voy a usar. Porque sí, aquí lo que estoy diciendo es, ok, si voy a ver quién es la dispersión de la clase 0. ¿Ok? Entonces lo que veo es, si ese dato pertenece a la clase 0, entonces considere a qué distancia está ese dato de su media. ¿Sí? Eso proyectado sobre este eje. Y ya, entonces eso lo hago para la clase 0. Y también lo voy a hacer para la clase 1. Entonces todos los datos de la clase 1, lo que voy a calcular es, bueno, cuál es la distancia de la media, pero proyectada al vector W. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a llamar la dispersión de cada clase, que sería, aquí en el dibujito, tenemos dos vectores W, uno sería este y otro sería este. Vean que casi que no importa
a dónde pongamos el origen de esos vectores, lo que nos importa es la proyección y cómo se están dispersando los datos ahí alrededor de la media sobre esa proyección. Entonces, digamos, la media aquí sería la media 1, la media 0, proyectados ya están aquí, y yo lo que quiero ver es cómo se dispersan los datos sobre esta media, o sea, cómo se dispersan para allá y para allá, las proyecciones aquí, sobre este eje y sobre este eje. Y por este lado tenemos estas otras proyecciones. O sea, sobre este W tenemos unas dispersiones pequeñitas de ambas clases, sobre este W tenemos estas dispersiones un poco más grandes. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que estamos calculando aquí. Es como varianza, pero de los datos proyectados, digamos así. ¿Ok? Entonces, el criterio de Fisher es simplemente, mi función de pérdida va a ser esta cosa. Que vean que es las medias proyectadas. ¿Ok? Dividido entre las dispersiones. Vean que aquí abajo está metido el W también indirectamente. ¿Ok? Bueno, ya está la distancia de medias, el PSA de medias, esta cosa es lo mismo, el mismo término. Pero bueno, aquí el concepto que quiero que quede claro es, queremos separar esas clases lo más posible, pero a su vez, al dividirlo por la dispersión, aquí en realidad esto es un criterio que queremos maximizar, ¿verdad? O sea, queremos encontrar el max. No es una función de pérdida que queremos minimizar, sino que queremos maximizar. Queremos encontrar entonces esto lo más grande posible y esto lo más chiquitillo, que todavía hacer que esto sea más grande. Ok, entonces andamos buscando quién es el W que satisface eso. Resulta que, bueno, de hecho, en el video del semestre del curso de Introducción a Patrones sí vemos la deducción de toda esta historia. O sea, que esa función es exactamente lo mismo que resolver esto. Y podemos calcularle el gradiente a esta cosa, igualarlo a 0, y entonces ahí se despeja esta historia, que parece medio enredada, pero resulta que no, porque esto es un escalar, esto es un escalar. Resulta que este SB es una matriz, pero que al multiplicarlo por B, por W digo, SB por W, sería lo mismo que, digamos, ven que es aquí voy a llamarle a esto un delta, digamos. Delta por delta transpuesto por W, pero esto es un escalar. Entonces nos va a quedar que esta cosa es proporcional a mi1 menos mi0. O sea, nuestra famosa distancia entre normas. Ok, entonces, bueno, con todas esas simplificaciones llega uno, después de un par de vueltas, que no son tan complicadas de ver, que la dirección que andamos buscando tiene que ser la inversa de esta matriz de within class, perdón, sí, ay, ya se me olvidó, la de intra clase, que es esta cosa. O sea, es como, vean que se parece muchísimo a la matriz de covarianza, pero cada dato usa la media de la clase a la que él pertenece. ¿Sí? De hecho, esto, cuando hicimos el GDA, también calculamos una cosa muy, muy, muy parecida a esa. La diferencia es que en el GDA calculábamos esto dividido entre el número de datos. ¿Ok? Y de hecho, esa diferencia, que aquí con el número de datos, a esto le llamábamos la matriz de covarianza en GDA. Sin S1 entre M, a esto le decimos matriz de dispersión. Esa es la única diferencia, la normalización por el número de datos. Pero entonces tenemos esta matriz, la inversa de esta matriz multiplicada por esta distancia es lo que nos dice de una vez, esa es la dirección en la que usted clasifica lo mejor posible. Eso serían bueno, ese es el discriminante de Fisher. Obviamente con solo una dirección es así como muy pobre. O sea, no tiene mayor... Si yo tengo los datos de EMIS, que son 768 dimensiones, es ilusorio pensar que con una dirección yo voy a poder clasificar algo ahí. Aunque sean solo 2 dígitos que yo agarre ahí, va a estar como difícil con una dirección alcanzarlo. Entonces, bueno, hay un montón de gente que tiene propuestas de cómo mejorar el asunto. La mayoría de las ideas va de la siguiente forma. Bueno, es que esto es muy difícil de hacer en 2D porque son muy poquitas dimensiones que tenemos disponibles. O sea, hay que imaginárselo como en 3D si acaso para tener algo aquí que hacer. Que la idea va a ser, ok, encontramos el discriminante de Fisher para esta cosa. Ok. Entonces, ya tengo aquí una relativamente buena dirección de selección. Y lo que voy a hacer, ok, digamos que este sería el umbral de selección. Entonces ahí voy a poner un plano. Ok.
y voy a proyectar los datos aquí, al plano. ¿Ok? Entonces ya voy a tener aquí los X, pero sobre un plano. ¿Ok? Que pueden quedar un poquillo más traslapados. Pero la idea es, ok, ahora sobre este plano voy a volver a aplicar lo mismo. O sea, le voy a quitar la dimensión que ahora supe clasificar. Proyecto todas las dimensiones restantes y ahí vuelvo a aplicar el LDA, así el algoritmo que acabamos de ver. Entonces en ese plano voy a encontrar un nuevo W, que se lo puedo quitar otra vez a los datos y ahí vuelvo a aplicar el LW. ¿Cómo hacer este asunto de proyectar y al plano y todo eso? Hay varias formas, el procedimiento de Gram-Schmidt o usar matrices de rotación de Householder y otro montón de técnicas ahí vacilonas, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. El concepto es ese, que cuando uno tiene esto, o sea, la idea es esa de, yo voy a intentar separar los datos y voy a encontrar un eje que además de separarlos, intenta que la proyección sea lo más chiquitilla posible. Y eso es el criterio de Fisher. Y después puede iterativamente hacer eso. El detalle vacilón que tiene Fisher es que los ejes que van a ir saliendo no necesariamente son ortogonales. Entonces son, de hecho aquí en la imagen original que les puse, estos efectivamente son ejes que me da esta cosa. O sea, este es el segundo eje que yo debería usar después de haber usado este para clasificar. Que vean que está terriblemente torcido. ¿Y por qué ese eje es mejor? No sé, depende de cómo quedan los datos después de la proyección. O sea, cuando yo les quito esta dimensión a los datos y los proyecto todos aquí, que quedan todos traslapados, si yo intento separar eso lo más posible con el criterio de Fisher, da esta dirección rarísima. Ok, el otro detalle es, ok, eso lo hicimos para dos clases. Pero hay dos clases, no todos los problemas son de dos clases. MNIST, por ejemplo, tengo 10 clases. Entonces, bueno, ahí en realidad, siempre se me olvida el nombre de este japonés, déjenme ver aquí, Fukunaga, fue el que se peleó con ese problema. ¿Cómo hacemos para generalizar esto a múltiples clases? Y la idea va parecida. O sea, voy a necesitar, ok, quiero hacer una proyección. El detalle que voy a tener es que, bueno, voy a suponer que las dimensiones de mis datos, o sea, el espacio donde viven los datos, es mayor que el número de clases que quiero clasificar. ¿Ok? Por ejemplo, MNIST. Yo tengo 768 dimensiones, que eso es mayor que las 10 clases que yo quiero clasificar. ¿Ok? De hecho, bueno, ahora una historia ahí de los rangos de las matrices que nos van a salir, pero en todo caso, esa es la suposición para que este método de Fukunaga funcione. Y igual, lo que vamos a andar buscando es una matriz para que esta cosa, cuando yo proyecto, pueda con estos vectores clasificarlos bien. O sea, ven que el detalle de todo esto es cómo puedo yo hacer una reducción de dimensiones de tal modo que el resultado tenga suficiente información todavía para poder clasificar. ¿Ok? Entonces, lo que él hace es otra vez definir ahí la matriz de dispersión intraclase, que es de la misma forma que antes, solo que, bueno, antes estos Y sub is iban a ser 0 o 1, pero ahora con múltiples clases, cada clase tiene su media y ya está. Entonces, es como calcular una matriz de covarianza, pero es como agarrar todos los datos de cada clase y centrarlos en 0 y calcular la covarianza de todos ya centrados, digamos. Y después vamos a tener algo parecido, pero total. O sea, no bien visto respecto a cada clase. Vean que aquí estoy cada dato respecto a cada media de cada clase concreta. Aquí este total es cada dato, pero respecto a un mu general, el promedio de absolutamente todos los datos. ¿Ok? Entonces esta es como la covarianza que conocemos, la de siempre. ¿Ok? Y ahí con esta total más esta que es la intraclase, vamos a asumir que esta total es la intraclase y esta otra es la dispersión entre clases. Que de hecho, después de un montón de manipulaciones matemáticas, llegamos a esto, que es vacilón porque es como lo que teníamos antes era la distancia de las medias de las dos clases. O sea, solo teníamos mu1 y mu0, digamos. Antes teníamos esto y ya. O sea, esta distancia aquí entre estos dos puntos y ya era todo. Pero ahora lo que vamos a tener es múltiples clases. Entonces tenemos a mu2 y mu3. Y tenemos al mu que es el de todas. Entonces digamos que el mu está aquí. Y lo que voy a calcular, por decirlo así, es una matriz de covarianza
de estos nuevos datos, digamos, de los centroides, donde cada centroide va a pesar, por decirlo así, le va a dar un peso, una importancia que es igual al número de datos que él describe. O sea, si este representa 10 datos, si este 2, y este 100, y este 1, este va a dominar esta cosa. O sea, el peso de esta distancia aquí va a ser muy dominante respecto a los otros, porque él tiene más datos que representan ahí, digamos. Entonces, bueno, ya tenemos el within class y el between class. Y esta expresión, de hecho, se va a parecer mucho a la que teníamos antes, pero antes eran escalares, entonces nos queda muy fácil. O sea, esta era la pérdida que teníamos antes. Vean que se va a parecer. Lo que pasa es que esta cosa, vector por matriz por vector, eso es un escalar. Entonces podemos hacer la división. Pero ahora tenemos matrices. Entonces ya no puedo hacer aquí entre esta cosa, pero nada más le ponemos la inversa y usamos una traza de esta matriz resultante, y eso es lo que se llama el criterio de Fukunaga. Vean que se parece mucho al criterio de Fisher, pero ahora es para múltiples clases. Bien, y se puede demostrar ahí que, bueno, estas matrices de between class tienen un rango limitado, que van a estar dados por el máximo número de clases que yo tengo. Entonces, eso nos limita a que las direcciones que yo voy a encontrar son a lo sumo C-1. O sea, si tengo 2 clases, solo hay una dirección que yo calculo, que es el caso de Fisher original, digamos. Con 2 clases, yo solo puedo calcular el eje W, digamos. Si yo tengo 3 clases, ya voy a encontrar 2 ejes, y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, resulta que la solución de esta cosa va a estar dada, o sea, esta matriz va a estar dada por los eigenvectores de esta cosa, que usa la dispersión entre una clase y entre las medias de la clase, digamos. Bueno, el problemón que tenemos es que esta cosa no es simétrica. Y en principio los eigenvectores de una matriz no simétrica son complejos, por lo general. Se puede mostrar que esta cosa, a pesar de no ser simétrica, sí tiene eigenvectores reales, pero no son ortogonales. Bueno, y eso de por sí ya sabemos que con Fisher pasa, que nos da ejes rarísimos, pero bueno, son los que supuestamente permitirían clasificar mejor los datos, digamos. Ok, bueno, eso, entonces, respecto a métodos supervisados versus no supervisados. Ok, entonces nos vamos a esta historia de métodos probabilísticos versus no probabilísticos. Hay un detalle vacilón, es, bueno, LDA y PCA, bueno, PCA y LDA, los dos. Están haciendo una matriz por mi dato igual al otro dato. ¿Ok? O al nuevo dato. Si ustedes recuerdan de las primeras clases de interpretación de cosas, esta matriz W, digamos que tiene la primera columna, que eso lo podemos ver como 2 puntitos 1, vector, 2 puntitos 2, que feo que está escribiendo esto. Ok, y ahí hasta, no sé, necesito las n dimensiones que tenga esta cosa. Ok, y el x sería x1, x2 hasta xn. Y esto lo que hace es, en principio, va a agarrar este vector, lo va a multiplicar por x1. Va a agarrar este vector, lo va a multiplicar por x2 y así sucesivamente, y va a sumar todo eso. O sea, el nuevo vector es una combinación lineal de estos vectores dadas por cuánto tiene x. Lo que estamos haciendo, entonces, es buscando eso. Por decirlo así, aquí lo que voy a tener es una nueva descripción que me está combinando las características de X de una nueva forma, ¿sí? De modo que, si yo lo que voy a decir es, ok, mi nuevo dato para clasificar va a ser 0.9 del sensor 1 más 0.7 del sensor 2. Ok, este W es el que me dice cuánto de cada quien voy a tener que usar en las nuevas características de Y. Ok. Pero bueno, interesante empieza a ser cuando vemos esto de cosas o de formas más probabilísticas. Por ejemplo, ok, yo tengo estos datos y yo sé que esos datos tienen una estructura ahí escondida. Ok, ese hecho de ser escondidas lo que vamos a llamar variables latentes. Como por ejemplo, cuando hicimos el expectation maximization, el algoritmo de M, esperanza maximización, y lo hicimos con mezcla de gaussianas. Si se acuerdan, los dibujitos, que eran un montón de
Es decir, un montón de gaussianas ahí que tenemos puntitos. Bueno, de hecho, lo que tenemos es un montón de puntitos ahí hechos una chorcha y queremos que él nos diga, ya yo le digo, ahí hay datos de 3 posibles gaussianas. Y entonces con el algoritmo EM, él empieza ahí a buscar qué dato le pertenece a qué gaussiana. O sea, él tiene que inventarse ahí. Este dato es de la gaussiana 1 y este dato es de la gaussiana 2. Ok, a eso le habíamos llamado zetas, que son las variables latentes. Ok. Algo así quiero hacer yo ahora con datos. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que les voy a dar se llama análisis de factores. Es un método estadístico muy, muy viejo. Es casi lo que usan los psicólogos porque tiene una característica interesante el análisis de factores y es que funciona con muy, muy, muy pocos datos. Incluso funciona con menos datos que el número de características que ustedes tengan. O sea, los psicólogos, por ejemplo, hacen formularios ahí o cuestionarios o cosas. Se lo pasan a 5 personas, un cuestionario como con 30 preguntas. Entonces, tienen 30 características y 5 personas. Y ellos quieren encontrar un patrón ahí adentro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas en análisis cualitativo se llama eso. Usan análisis de factores un montón. El otro método probabilístico que vamos a ver un poquillo más adelante es el t-SNE, que contrasta mucho como deducimos el PCA, que fue un problema de mera álgebra lineal. Entonces, bueno, entrémosle al análisis de factores. Igual lo voy a pasar muy por encima. Y como les digo, el análisis de factores donde encuentra uso es cuando tenemos relativamente pocos datos. ¿Ok? Y con pocos datos pasa lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí muy rápido. Si yo les digo a ustedes, ok, ¿cuál es la gaussiana que me describe ese dato? O sea, encuéntreme un proceso gaussiano. Vamos a hacer la n caligráfica esa que significa distribución gaussiana. Encuéntreme una media y una covarianza a partir de las cuales salió este dato. Entonces yo quiero que usted me estime mu y sigma para ese dato. De ahí, que puede hacer uno no puede hacer nada. Con un dato de lo que quiera, ¿verdad? Y ok, bueno, está bien, deje de quejarse, le voy a dar otro dato. Ok, entonces sí, con 2 datos, el mu está aquí en el puro centro. Y el problema que tengo es la varianza, porque para la varianza yo solo tengo estos 2 ejemplos. ¿Ok? Y con esos 2 ejemplos lo que él me va a decir es que los datos se van a dispersar a lo largo de esta línea. ¿Sí? Pues yo sé que mis datos se van a dispersar a lo largo de esa línea, porque solo tengo 2 datos para calcular la matriz de covarianza. De hecho, esta matriz de covarianza va a ser singular, porque vivo aquí en un espacio de 2 dimensiones, o sea, mis datos viven en este espacio de 2D. De hecho, a estos le dice, mucha gente le está diciendo a esto el espacio ambiente, o el espacio original, o el espacio fuente. Ahí es donde viven mis datos. Pero en realidad, la varianza está engendrándome aquí un espacio de una dimensión nada más, esta línea recta. De tal modo que incluso si yo después le pregunto a esta distribución probabilística, ok, ¿qué probabilidad tiene este dato aquí, que está a esta distancia de esta? Como es singular, o sea, como él me dice, no, los datos solo pueden existir a lo largo de esta línea, por más cerca que yo esté de esta línea, si no estoy exactamente sobre la línea, la probabilidad es 0. Y eso es lo que significa que esta cosa sea singular. Igual con 3D, si yo les doy a usted datos en 3D, si yo les doy 2 datos, pasa exactamente esto. Ellos me engendran aquí solo una línea. Si yo les doy 3 datos, lo que va a pasar es un problema parecido. Mis datos viven sobre este plano, según esta distribución que yo entiendo aquí. Con solo 3 datos, mi matriz de covarianza tiene rango 2, no rango 3. Entonces, todos mis datos viven en un plano nada más. Y cualquier datito, por más cerca que esté de ese plano, si no está exactamente sobre el plano, probabilidad 0. ¿Ok? Y eso es un problema terrible, porque no nos deja trabajar con esto. Vean que incluso para trabajar con esta cosa tiene, bueno, la constante de siempre, y aquí tiene el x menos mu por sigma inverso. Pero si aquí ya está sigma singular y aquí este sigma singular, ya aquí perdí. O sea, ni tan siquiera puedo evaluar este valor de gaussiana porque me da infinito con cualquier cosa. Es lo que les digo, si no estoy ahí, esa cosa explota. ¿Sí?
algo que se salga de la línea es simplemente totalmente improbable, pero en esta inversión de aquí todo me explota. Y bueno, eso es un semerendo problema matemático. ¿Ok? Entonces, a ese proceso que les estoy diciendo se llama confinar los datos a un subespacio. O sea que si yo estimo mi covarianza con solo estos dos datos, estoy confinando lo probable a solo esta línea. O si estoy con 3 datos, estoy confinando lo probable a solo ese plano. ¿Ok? Y si mi espacio ambiente tiene más dimensiones que eso, de salado, porque no, yo solo puedo ver probable lo que está en lo que este sigma puede describir. ¿Ok? Entonces, bueno, a trucos. Trucos que hay es, altero el sigma, por decirlo así. Ok, tengo estos dos datos, ya estimé un sigma que es eso, pero yo voy a alterar a la fuerza el sigma para decirle, no me crea tanto. Voy a meterle un ruidecillo ahí. O sea, haga que, por ejemplo, las campanas de Gauss, si lo vemos desde arriba, que tengan aquí un poquillo de ruido, para que si yo me alejo, que decrezca rápido la probabilidad, pero no que se haga cero en un solo tiro. ¿Ok? O lo puedo hacer, bueno, puedo hacer las diagonales, que todos los valores sean iguales, como para decirlo así, poner una bola de probabilidad, una esfera perfecta. O si puedo decir que sea diagonal para decirle, no, voy a forzar, si tengo estos datos, yo tengo esta varianza en este eje y tengo esta varianza en este eje. Entonces, en general, voy a estar viendo como las campanas de Gauss así, alineadas. ¿Ok? O que esta cosa sea una bola perfecta. Pero bueno, eso es así como un parche espantoso porque tampoco describe para nada los datos. Entonces, el modelo de análisis de factores busca darle la vuelta a esto. Y la idea va a ser la siguiente. Vamos a asumir que tengo una distribución conjunta. Estos datos X es lo que yo puedo ver, ¿okay? Lo que yo puedo medir, a lo que tengo acceso. Y este Z es una variable latente, muy parecido a lo que vimos con el EM y los gaussianas, que tenemos la variable latente Z, con la diferencia de que aquí la variable latente va a ser continua. O sea, la variable latente aquí no significa que vino de la probabilidad 1 o de la 2 o de la 3, sino es una variable continua, que ahí está escondida con los datos. ¿Ok? De hecho, vamos a asumir que esa variable latente sale de una distribución normal de covarianza identidad. O sea, todos los ejes tienen varianza 1 y entonces una cosa ahí de un dato que es altamente probable que sea 0, pero ahí decrece con una campana de Gauss igual en todas las direcciones. ¿Ok? Y vamos a asumir que dada esa variable latente, yo voy a poder observar a la variable X, que es lo que observo, como otra distribución normal, que va a tener una media mu más lambda z, donde ya vamos a ver qué significan todas estas cosas, y matriz de covarianza psi. ¿Ok? Que este psi es una matriz diagonal. Bien, suena muy raro, pero lo que podemos imaginarnos es de esta forma. Digamos, lo que tenemos que imaginarnos es cómo se producen los datos. Vamos a ver. Hay un modelo que subyace a los datos que vemos. ¿Ok? Es un modelo probabilístico. Es una caja negra que nos escupe datos que son los datos que observamos. ¿Ok? El modelo en análisis de factores funciona así como dice aquí. Primero vamos a mostrar esa variable latente. ¿Ok? Vamos a asumir, para poder dibujar esto, vamos a asumir la variable latente es en una dimensión. Entonces voy a decirle, hey, regáleme un valor aleatorio con la distribución de Z, que dijimos que era normal, de media 0 y de varianza 1. Ok, entonces él me va a decir, ok, este. Dame otro dato, este. Dame otro dato, este. Dame otro dato, este. Dame otro dato, este. Ok. Es altamente probable que me lo dé aquí alrededor de 0 y la varianza de esos datos va a andar alrededor de 1. Ok, de vez en cuando me genera un dato torcido. Ok, esta es la variable latente Z. Okay, imaginémonos así un set de datos muestreados Z. Ok, vamos a mapear Z de esta forma. ¿Qué significa eso? Voy a usar una matriz de transformación, que bueno, en el plano 2D es medio limitante lo que nos puede hacer. Todo mapeo lineal de esta forma mapea una recta a una recta.
Es más interesante cuando metemos a más dimensiones, porque esto puede hacer rotaciones o, Dios le dicen a eso, skew, que es como una distorsión ahí rara, lineal, o sea, como mapear cositas así, a mapearlas a cosas como así, como romboides, digamos. Todo eso lo puede hacer uno con esta cosa. Pero entonces, bueno, en este caso unidimensional, va a agarrar estos zetas, digamos que esta cosa lo va a rotar y reflejar, digamos. Todo eso lo puede hacer esta matriz. Entonces voy a quedar aquí y, bueno, y por último, no lo voy a meter ahí, bueno, se va a hacer los dos pasos. Entonces tengo esta cosa ahí, tengo los datos ahí metidos, ¿ok? Esto sería lambda por z, y ahora le sumo mu, pues este es mi mu, los voy a poner por aquí, o sea, los datos son por ahí, gaussianos, ¿ok? Entonces aquí ya estoy con lambda z más mu. Ok, y lo que uno hace de último es agregarle un ruidillo gaussiano que va a tener, bueno, lo vacilón es que está alineado, o sea, el ruido gaussiano va a tener media cero, o sea, digamos, va a agarrar este dato, igual, el posible valor de este dato va a quedar ahí mismo, pero le va a agregar un ruidillo alineado a los ejes. O sea, puede ser que mi matriz de covarianza sea así, entonces me va a dar, este dato lo va a transformar para acá, digamos, y este dato lo va a transformar con la misma varianza para acá. Okay. Eso es lo que asume el análisis de factores que dio origen a los datos. O sea que yo lo que estoy viendo en realidad es esta variable latente z que se movió de las dimensiones que sea que yo la genere, que yo la transformé con estas cosas. De hecho, a esto le voy a decir factores, que lo transformé a estos factores, o sea, las columnas de esta cosa son, por decirlo así, los ejes en los que yo voy a mover los datos. O sea, la primera componente de X, perdón, la primera componente de Z la voy a mover en la primera columna de esa cosa, la segunda componente de Z en la otra columna, etcétera, etcétera. Y bien, entonces estos factores es lo que yo ando buscando. ¿En qué direcciones se me están transformando estos datos Z? Sí, que yo no los veo, yo lo que veo es a X. Pero yo voy a asumir que precisamente X y Z tienen una distribución gaussiana conjunta, que yo solo puedo ver las partes que tienen que ver con X y todo lo que tiene que ver con Z está oculto para mí. ¿Ok? Y yo quiero recuperar todo. Yo quiero recuperar quién es Z, yo quiero recuperar con qué factores puedo recuperar yo la mayor cantidad de información de lo que está por ahí. Ok, entonces, bueno, ahí después de un montón de manipulaciones matemáticas uno llega a que mis datos conjuntos de X con Z siguen esta distribución normal que tiene media 0 y mu. Recuerden que mu es este dato con el que yo estoy transformando aquí. Tenemos este lambda, que es esta matriz con la que yo estoy esta matriz con la que yo estoy transformando las cosas, rotándolas, moviéndolas, y el ruido. ¿Ok? Esta distribución marginal, así le decimos, porque es solo este pedazo, es la que tiene que ver con este mu y con este término de aquí. ¿Ok? Y eso es lo que yo puedo ver. Eso es lo único a lo que yo tengo acceso. El resto, o sea, esto es Z, yo no lo conozco, no tengo ni idea. Pero a partir de estas observaciones, o sea, yo lo que veo son varios X, yo quiero encontrar, ok, ¿quién es el ruido? ¿Quién es esta transformación? ¿Y dónde está esta media? ¿Ok? Y eventualmente, ya teniendo eso, incluso yo podría inferir para un X quién es probablemente el Z latente que estuvo ligado a su origen. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí haciendo un montón de revoltijos matemáticos, dado el conjunto de datos entero, yo puedo estimar la verosimilitud logarítmica para esos parámetros que ando buscando. Nos da toda esa expresión. Y obviamente yo quiero maximizar esto. O sea, ¿con cuáles parámetros yo maximizo la probabilidad de ver esos datos? ¿Ok? Y bueno, ese es un problema terriblemente, como ya se lo estarán imaginando aquí de solo la descripción, es como resolver un sistema con 50 variables donde yo tengo 2 ecuaciones. Entonces, hay demasiados grados de libertad y no existe una solución cerrada para eso. Pero ahí nos vuelve al rescate el algoritmo EM, el Expectation Maximization. Y de hecho, esto se resuelve con ese algoritmo. Pues primero tenemos que estimar una distribución de posibles valores de Z latentes, dado
que algún oráculo me dio quién es sigma, lambda y phi. Y una vez que yo ya estimé esta distribución de variables latentes, puedo reestimar quién es mu, phi y lambda. Y una vez con esta reestimación, vuelvo a este paso y en ese plan estoy. Y si recuerdan, bueno, esa es la fase de esperanza y después la fase de maximización. En esa iteración, yo converjo siempre a algún máximo local de likelihood. Y bien, bueno, ahí por dicha ya lo encuentran implementado por todo lado, este algoritmo. Pero lo interesante de que tiene este método es que les funciona siempre aún con muy, muy pocos datos. Ok, ya vimos el asunto de la supervisión, ya vimos el asunto de que si son probabilísticos o no. Me interesa ahora, para ir cerrando, ver el asunto de linealidad. Ok, ya vimos que PCA y LDA son reductores lineales, o sea, que hacen transformaciones de esa forma, siempre con una matriz W. O sea, esto, como les digo, líneas en el espacio de X las va a transformar a líneas en el espacio Y. Ok. De nuevo, ahí para terminología, a Y le decimos que es un empotramiento lineal o un incrustamiento lineal. No sé cuál les gusta más a ustedes. A ese incrustamiento lineal o esta cosa le decimos es un linear embedding. O en inglés lo van a encontrar como el linear embedding, que es simplemente eso, que agarran los datos y los proyectan como una matriz a un espacio de menor dimensión. Pero bueno, como les digo, es muy limitante. La cantidad de transformaciones que podemos hacer a los datos es bastante limitante y a veces no nos va a dejar ver o rescatar la información que nos interesa rescatar. Entonces hay cientos de propuestas de cómo quitarnos esas limitaciones que nos da la linealidad. Una de las más populares en los 90s empezó a ser el truco del kernel. El truco del kernel es aquello que usamos en Support Vector Machines, en donde queríamos hacer una operación con mapeos. Digamos, me mapeaba el vector X a más dimensiones. Si recuerdan, era como decir, cuando yo tengo un vectorcito X y Y, yo lo puedo mapear con phi a una cosa que va a ser como X, Y, X cuadrado, Y cuadrado y XY y 1. ¿Ok? Entonces, con esto con phi, yo estoy mapeando un espacio de más dimensiones de una forma no lineal. ¿Ok? Aquí, en ese espacio de más dimensiones, siguiendo este mapeo, yo puedo hacer PCA, digamos. O sea, tengo estas 2 dimensiones, me paso a 6 dimensiones. Ahí hago un PCA, hago lo que tengo que hacer y me devuelvo. Entonces, en esa forma en la que uno se devuelve, le aparecen cosas que ya no son lineales. Entonces es vacilón porque, no sé, si ustedes tienen el PCA y se lo quieren aplicar a una cosa que tengo puntitos aquí y puntitos aquí en un anillo, que este es uno de los ejemplos típicos. ¿Ok? O sea, yo quiero proyectar aquí a una dimensión, el PCA es muy chapa. Si quiero proyectar aquí esto a una dimensión de PCA puro, traslapo todo. Pero cuando hago el truco del kernel en ese espacio de más dimensiones y me devuelvo, es como si yo hubiera usado unos ejes muy raros, que hay un eje que va en esta dirección, y el otro eje puede ser perpendicular a este, pero no sé, el perpendicular eje puede ser también una cosa curva. Pero es por decirlo así, no sé si se acuerdan los mapeos en señales y sistemas, que nosotros podemos tener esta rejilla así de cosas ortogonales y cuando yo mapeo ahí algo y me quedan cosas así y los otros ejes van por acá. ¿Ok? Entonces algo así parecido pasa aquí, tal que los ejes quedan tan torcidos que mis nuevas coordenadas sobre estos ejes curvos los están separando bien. ¿Ok? Y este señor, Bernhard Scholkopf, bueno, ahora es ahí un gurú en Zurich. Este señor es que publicaba como un paper por semana de alguna nueva cosa que él la pasó a kernel. Entonces, él tiene paper de cómo hacer kernel PCA. Y tiene un paper de cómo hacer kernel Fisher discriminants. O sea, los 2 métodos que vimos antes, cómo plantearlos de modo que hagan estos mapeos donde recuerden que el truco del kernel en realidad es yo no quiero hacer esto explícitamente. O sea, este mapeo quiero esconderlo. De modo que, no sé si yo tengo, o sea, el punto final es que cuando yo quiero que dejar todo expresado en términos así de productos internos de esos mapeos, de tal forma que yo puedo sustituirlo por el kernel, que tiene el nombre. Donde esta función habíamos visto que solamente son muy sencillitas. Es como, haga el producto punto a esto, súmele 1 y elevelo al cuadrado. Y ya, entonces de eso es facilísimo de calcular. Y no tengo que hacer toda esta cosa, sino que pasa implícitamente. Pues
Pues eso ocurre con KPCA y KFD y otro montón de métodos que hay por ahí. Pero la parte que más me interesa, como para terminar la clase de hoy, es, bueno, hay cursos enteros solo de este tema, el llamado Manifold Learning. Manifold es, como se le dice en inglés, a lo que en español conocemos como variedades topológicas. Las variedades topológicas es, bueno, un concepto matemático que estudia la topología matemática. Y aquí podemos ver algo parecido. O sea, imaginémonos que este rol, de hecho esto se le dice un rol suizo en el mundo este del Manifold Learning. Es como una estructura de datos bonita para explicar el concepto. Este rol suizo vive en un espacio tridimensional. O sea, este espacio 3D es lo que se le dice el espacio ambiente. Sin embargo, la estructura esta en sí es como bidimensional. O sea, si lo vemos así, ya rellenito, es como un papel. O sea, yo puedo moverme aquí sobre el manifold en 2D. Y en realidad hay cosas interesantes porque, ok, yo puedo poner este punto y este punto. En el espacio ambiente estos dos puntos están cercanos. Pero en realidad, si yo considero que todos mis datos están aquí, aquí no existen datos míos. ¿Okay? Entonces, si yo empiezo a pensar en similitudes, yo puedo decir, ok, este dato que está aquí es similar a uno que está aquí, que es similar a uno que está aquí, que es similar a uno que está aquí, porque estos se encuentran cercanos sobre la variedad. ¿Ok? Y en realidad, entonces, este dato y este están muy lejos en similitudes, porque si yo me muevo a través de datos parecidos, tengo que dar toda esta vuelta para llegar ahí. Si yo veo esta distancia, o sea, si yo mido esta distancia entre estos dos datos en el espacio 3D, me dice, sí, estoy cerquísima. Pero si yo estoy en problemas de reconocimiento de patrones, donde me interesa mucho evaluar qué tan parecidas son cosas, en realidad este dato y este dato son muy, muy, muy disímiles, porque si yo me muevo a través de figuras parecidas, tengo que moverme por toda la variedad hasta llegar ahí. Y ese concepto o a esta cosa es lo que se le conoce como la estructura de los datos. ¿Ok? Que si yo proyecto, por ejemplo, en PCA, otra vez aquí, haciendo una proyección a PCA, me dice, sí, mira, aquí hay una buena varianza y de aquí también. Y cuando yo proyecto a esos ejes, esto es una chorcha donde no puedo distinguir nada de nada. ¿Ok? Entonces ahí ya, de hecho, desde como los 80s se empieza a estudiar este problema, cada vez con más intensidad. Y aparecen un montón de algoritmos que intentan aprender a esta estructura. O sea, que me empiezan a medir cosas como qué tan parecido es este dato a este dato. Entonces ellos miden esa distancia sobre el manifold y no sobre este espacio 3D, porque esto es totalmente falso. Esto es muy distinto a esto de la perspectiva de reconocimiento de patrones. Entonces ahí, bueno, hay un montón de métodos. MDS, el ISOMAPS, el Locally Linear Embedding. También este está repetido. Bueno, y hay un montón de técnicas, pero estos son como los primeros pasos y las primeras ideas que está bien, funcionan más o menos, pero tienen bastantes limitaciones para lo que hoy en día se hace. En el área de visualización, y por eso les traigo estos dos temas aquí para que los conozcan, hubo dos contribuciones bastante importantes. Bueno, en el 2002 se propuso una cosa que se llamaba el SNE, ya vamos a ver qué significa eso. No me acuerdo el nombre del primer autor, pero el segundo autor era Geoffrey Hinton, que en alguno de los videos de la semana apareció Geoffrey Hinton, ese señor canadiense que no se podía sentar. Bueno, que no se puede sentar. Ok, después en el 2008, este holandés, él es de la TU Delft, en Holanda, él propuso un cambio al SNE, que ya ahorita vamos a ver más el detalle, donde usa otra distribución probabilística. Y ese es el famoso TSNE. Este algoritmo, desde el 2008 digamos que ha ganado mercado porque tiene resultados muy bonitos, muy buenos. De hecho, yo estaba feliz que la clase la iba a terminar con este método, pero revisando precisamente muchos detalles de esto para preparar esta clase, me topé con varios videos ya del UMAP. El UMAP fue propuesto en el 2018, o sea, 3 años tiene esa cosa. De hecho, el último paper, la última versión del paper en realidad es del 2020, del año pasado. Y lo que me sorprendió es que está quitándole todo el mercado al TSNE simplemente porque es más rápido
tiene otras formas de control del algoritmo, que también ya vamos a ver. O sea, este de hecho creo que me cuesta más explicarlo aquí. Para empezar, no tuve tiempo, son solo 2 días, y la forma de expresar bueno, ahorita lo vamos a ver, es en topología matemática. Y para eso no tenemos repaso, y nosotros nos llevamos cursos de topología matemática, así que empieza a ponerse demasiado interesante la explicación de esto. Pero es súper poderoso y súper rápido. O sea, es como hasta 20 veces más rápido que el TSNE y tiene resultados muy interesantes. Entonces, bueno, se los traje de una vez porque, como les digo, esta área es así. El que pestañea pierde. El TSNE yo lo vine a conocer hace como 2 años. Yo antes usaba una cosa que se llamaba el Salmon Mapping. El Salmon Mapping ya nadie lo usa. Donde, bueno, vamos a ver ahí un poquillo más de esos detalles. Entonces, ¿el TSNE qué es? Es un método particularmente usado en visualización de información. Es no supervisado, o sea, no tenemos etiquetas de nada, no es paramétrico, o sea, el algoritmo tiene que manejar siempre a todo el conjunto completo de datos para hacer lo que hace. Es completamente probabilístico, viene de Geoffrey Hinton todo lo hace probabilístico. Y es exageradamente no lineal, o sea, él va a torcer los datos a como tenga que torcerlos para que se vean bien. Eso es lo que lo hace fantástico. Tiene el enorme problema de que, ok, yo le doy los datos al algoritmo, él encuentra cómo mapear cada dato del conjunto que yo le doy, cómo incrustarlo, digamos, en el espacio reducido, digamos, en el espacio de menor dimensión. Pero el algoritmo necesitó todos los datos para poder hacer ese mapeo de cada dato. Quiere decir que cuando yo tenga, después de haber hecho todo eso, cuando yo tenga un nuevo dato, ese algoritmo no me puede decir absolutamente nada que hacer con ese dato. O sea, él no sabe cómo generalizar. Él hace su operación con los datos que yo le doy y se acabó. Entonces, si yo tengo datos nuevos, él no tiene ninguna manera de usarlo. El método puro o exacto es exageradamente caro, pero se hizo muy popular porque hay un montón de métodos que lo aproximan. Ahorita vamos a ver por qué es tan caro, pero bueno, en general esos métodos de aproximación lo han llevado a ser relativamente bueno, pero como les digo, 10 años después salió el UMAP, que está ganando terreno y que es mucho más rápido. Y es mucho más rápido puro, digamos, sin aproximaciones. Entonces es lo que lo hace más bonito, interesante. ¿Cuál es la idea del TSNE? La idea de este algoritmo es precisamente rescatar este tipo de estructuras, o sea, de ver qué puntos están cerca, qué puntos están lejos, e intentar mantener esa estructura en el espacio reducido. ¿Sí? Vean que es contraproducente, en el sentido de que vamos a hacer algo muy simple. Yo tengo estos 3 datos en 2D. Si yo quisiera proyectar eso a una D, o sea, tengo este dato, lo quiero proyectar aquí, ¿qué hago? O sea, todos estos datos están a esta distancia aquí. Si yo quisiera meterlos a esta distancia aquí, tengo esta opción y esta opción. Ok, entonces ya tengo a esa distancia, a esta misma distancia. Tengo el problema de que, ok, esta distancia ya no la puedo mantener. ¿Y qué hago con este? Porque si lo mapeo aquí, me va a decir que este estaba muy cerca de este. En realidad estaba más lejos este de este que este de este. Empiezan a ver el problema. Y ahora imagínense si estas son 700 dimensiones y quieren proyectarlo a 2. ¿Qué va a pasar? Ok, eso es un problemón. Entonces, bueno, lo que ellos van a hacer es este enfoque probabilístico. En lo que me dicen es que si los datos están cerca en el espacio de entrada, es probable que me queden cerca en el espacio reducido. ¿Ok? Y el t-SNE le da énfasis a esto. O sea, yo quiero que si están cerca, que sea probable que estén cerca. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque que los datos estén lejos no necesariamente hace probable que estén lejos. Él lo va a intentar, pero como resultado colateral. Que esa es una diferencia con el UMAP. El UMAP va a intentar que también, si algo está lejos, que quede lejos en el otro. Bien, entonces en general el t-SNE tiene 2 fases. Uno es primero construir la distribución probabilística sobre pares de datos en el espacio original, en el espacio ambiente. Y después construirse el mapeo tal que
la distribución probabilística en el nuevo espacio reducido de los datos sea lo más parecida a la distribución en el espacio original. Esto obviamente tengo que definirles qué es, porque tengo datos, tengo distancias, distribución probabilística, cómo se mezclan esas dos cosas. Vamos a ver, en realidad es interesante la idea. Y bueno, como les digo, en los 15 años que tiene el TISNI, estar ahí es como herramienta estándar. Y es interesante que si ustedes buscan TISNI, les va a salir un montón, pero un montón de charlas y talks y explicaciones matemáticas formales, pero para biólogos, porque es como la herramienta fundamental que están usando en el análisis de genes y en el análisis de proteínas y de todo ese tipo de cosas para imaginarse esos datos complejos en múltiples dimensiones, para verlos en 2D y en 3D lo están haciendo a punta de TISNI. Ahí ha ganado mucha fuerza. Bien, y en general lo que vamos a ver con TISNI es que él va a encontrar clústeres de datos, donde los hay, pero qué clúster se encuentra depende montones de qué parametrización use. Entonces vamos ahí a ver rapidito como las ideas centrales. Vamos a tomar, bueno, tenemos un set de M datos, como siempre, ¿verdad? Nuestro X de diseño es una matriz que tiene M datos, donde vamos aquí desde el dato 1, bueno, desde el dato 1 hasta el dato M. Ok, y vamos a agarrar ahí cualquier dos datos, XY y XJ. Entonces, XY menos XJ, con esto va a ser la norma, eso es la distancia entre esos dos datos en el espacio. Aquí tengo XY, aquí tengo J, esa es la distancia. Cualquier par de datos. Lo que vamos a intentar hacer es encontrar todos los pares de distancia. O sea, imagínense, montemos una matriz donde este va a ser el dato 1, el dato 2, hasta el dato M. Y aquí tengo el dato 1, el dato 2, hasta el dato M. ¿Ok? Y yo voy a montarme primero la distancia de X1 a X1 es 0, la distancia de X1 a X2 es tanto, la distancia de X1 a X3, y ahí sucesivamente voy a hacer todas las distancias. O sea, todas estas distancias aquí me van a quedar en 0. Y el resto, bueno, son las distancias ahí como están. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Obviamente, vean que esta matriz empieza a ser monstruosa. Si yo tengo 1.000.000 de datos, esta matriz es de 1.000.000 por 1.000.000. Y ya empezamos con los problemillas del SN. Este es el original, el algoritmo original. Ahorita le ponemos la T. Bueno, de hecho, esto va a ser igual en el TISNI o en el SN. Vamos a llamar similitud de un dato J al dato X. De hecho, esto es interesante. Voy a tener que leerlo porque si no se me va a trabar la lengua. Ok, la similitud de XJ a XY es la probabilidad condicional de que el dato XY es un dato en el que me va a estar centrando. Voy a pararme aquí, yo soy XY y voy a ver al universo desde los ojos de XY. Entonces, la similitud va a ser la probabilidad de que XY elija a un dato como su vecino, si los vecinos eligen de forma proporcional a la densidad de probabilidad estimada usando un kernel gaussiano centrado en XY de varianza XY. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se acuerdan, de hecho ustedes están haciendo ahora la tarea 3. En la tarea 3 de Locally Weighted Regression, ustedes están usando unos gaussianos, ¿verdad? Que tienen que poner el gaussiano sobre un punto para ver cuál es el peso de los puntos cercanos sobre, no sé, sobre el punto que quieren evaluar, digamos. Ok, eso es exactamente esta idea. El punto es que lo que yo quiero decir es, ok, yo soy XY. Necesito producir aleatoriamente un dato que sea mi vecino, donde la distribución probabilística que siguen ese proceso de elegir vecinos está dada por la densidad de puntos vista desde donde yo estoy con una gaussiana que va decreciendo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que es muy probable que si yo tengo un dato aquí, elija ese como vecino, porque es más probable elegir a ese vecino que no que esté por aquí, y la probabilidad de que yo elija a ese vecino es bajísima. ¿Sí? Pues así es como ve Hinton y esta gente, esta historia de elegir vecinos. Yo estoy en XY y quiero elegir un vecino. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir un vecino? Va a estar dada por estos puntos. Ok, y es así como vamos a hacer eso. Entonces,
Esto de la gaussiana lo vamos a expresar en formas de este tipo. Aquí para hacer gaussiana necesitaremos un K, pero por ahora lo voy a obviar porque no viene el caso. Por lo tanto, esta es la distancia, menos 1/2 de la distancia entre este sigma al cuadrado. Eso es lo que nos va a estar dando esta estructura de gaussiana. Este sigma, que es el tamaño de la gaussiana que yo use, es bastante truculento y lo que hace al TSN relativamente lento. Porque él lo que hace es, okay, yo tengo aquí una gaussiana. Ok, digamos, esta es la densidad de probabilidad. Yo voy a darme aquí yo voy a decirme aquí, ok, voy a darme sigma 1. Ok, el sigma 1 va a tener aquí un determinado valor de densidad probabilística. Ok, yo voy a elegir este sigma 1 para cada dato XY. ¿Saben que XY es quien estoy analizando? Este sigma y yo lo voy a elegir de modo que yo voy a abrir o cerrar esa gaussiana de modo que en este bulbo aquí de cierta probabilidad yo cubra un determinado número de vecinos. Entonces vean que es pelote, porque quiere decir que si estoy en una zona muy poco densa, él va a abrir esta gaussiana. De tal modo que si yo le digo que quiero 2 vecinos, entonces que yo tenga 2 vecinos, además de yo. O sea, va a tener que abrir esa gaussiana para cubrir a esos 2 vecinos. Si yo estoy en una zona terriblemente densa, entonces este sigma se va a ajustar para cubrir solo a esos vecinos. ¿Ok? Entonces, para encontrar qué sigma necesito para tener tantos vecinos para cada dato que yo tenga, y obviamente eso se lleva su rato de calcular. Tengo que calcular quiénes son los vecinos más cercanos y todo eso. Hay un montón de técnicas de aceleración, pero aún así es un proceso carillo. Entonces, bueno, veamos una cosa aquí. Si mis datos son idénticos, esto menos esto es 0, y a la 0 es 1. Pero yo voy a definir aquí esta probabilidad que les estoy diciendo, esta probabilidad condicional, la voy a definir de esa forma, que es el término que estamos viendo, pero solo para cuando J es, digamos, esto es para J distinto de I. Porque voy a decir que no, la probabilidad de que yo me elija a yo mismo como vecino va a ser que 0. O sea que yo no tengo ningún interés en elegir vecinos que sean yo mismo. O sea, demasiado egocéntrico. Entonces, bueno, voy a hacer que esta cosa sea 0 y cada vez que tengo datos distintos, la probabilidad va a ser esto. Que vean que es muy simple porque es el término que les acabo de decir que indica similitud dividido entre todas las similitudes de este punto con todos los otros puntos. ¿Sí? O sea, dado X, dado el XY, yo aquí nada más voy a buscar todos los otros puntos, a qué distancia quedaron y normalizar para que precisamente esto sea una distribución probabilística. O sea, que la suma para todos los J me dé 1. Ese es el detalle. Y bueno, para que de hecho sea una distribución probabilística, considerando esto, entonces tengo que dejar por fuera al I. Ok, bueno, y esto técnicamente, el sigma sub I, de hecho, cuando ustedes vean los algoritmos ahí que ya están implementados por todo lado, les va a decir que seleccionen el perplexity, le dicen en inglés. El perplexity es casi que ¿cuántos vecinos quiere usted que se cubran por esa gaussiana? No es directamente así, pero bueno, está asociado a eso. Entonces, más alto el perplexity, más vecinos agarran ustedes en esa gaussiana para calcular la densidad. Lo que va a influenciar qué tan grandes o qué tan finos sean los clusters que su TSN va a encontrar. De hecho, esto es, bueno, es un poquillo más interesante la historia porque está asociada a teoría de información, un montón de cosillas, pero bueno, para nuestros fines prácticos, este sigma I está asociado a eso. ¿Cuántos datos quiero yo que me cubra mi gaussiana? Bien, vean que esta es la probabilidad condicional de I dado J. Voy a redefinir aquí esta conjunta de P y J que sea simétrica, que va a ser la PJ dado I más PI dado J entre los M. Vean que con esto hago esta cosa simétrica. Lo que no es cierto de esta no es simétrica. No es lo mismo PJ dado I que PI dado J. Porque cada punto tiene un vecindario distinto, digamos así. Entonces, se va a comportar distinto desde la perspectiva de cada puntillo, digamos. Ok, estos cuántos puntos tengo en mi set total. Entonces, bueno, lo que conduce a esta cosa es que esas probabilidades conjuntas ahora sean simétricas. El P y sub I sigue siendo 0. Y es una distribución probabilística. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué fue lo que hice aquí con toda esta cosa? Nada más
generarme una distribución probabilística entre todos los pares de datos que tengo en el espacio de muchas dimensiones. Y ahora lo que quiero hacer es encontrar un dato equivalente para cada X sub I. O sea, digamos, si tengo X sub I, quiero mapearlo a un Y sub I en un espacio de menos dimensiones. Usualmente en Disney se usan 2 o 3 dimensiones. Y yo quiero encontrar entonces unos Y sub I's tales que, si yo les genero una distribución probabilística de esta forma, sea lo más parecida posible a esta distribución. Bueno, o sea, cómo se distribuyen estas cosas. ¿Ok? Entonces vamos a verlo así. El detalle, bueno, en Disney de hecho se hizo exactamente lo mismo. O sea, agarramos y dijimos, bueno, para los Yes, no los vamos a llamar P's, los vamos a llamar Q's. Pero sí, se definían así exactamente igual, pero aquí había Y en vez de X, y ya está. Y eso era el SNI, pero no funcionaba muy bien. Entonces, precisamente, ya se me olvidó cómo se llamaba, el holandés, Van der Matten, él lo que estudió es por qué no funcionaba. Bueno, resulta que tiene que ver ahí con que en el mapeo, uno necesita que las colas de la Gauss, digamos, si la gaussiana es así, uno necesita que esta cosa no baje tan rápido como en la gaussiana, sino que se quede por ahí bajando despacito. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo logró él con la distribución t-student, en vez de usar la distribución gaussiana, normal. Y esa es la división. La distribución t-student tiene una forma como 1 entre 1 más x al cuadrado, algo así. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. En vez de usar el exponencial, bla, bla, estamos usando aquí la distribución t-student, igual para todos los pares de datos, y aquí para todas las otras combinaciones, de modo que esta cosa también es una distribución probabilística. Entonces, bueno, tenemos la distribución probabilística Q, tenemos la distribución probabilística, esta, la P, y ahora queremos hacerlas, o queremos empezar a encontrar estos datos, de modo que esas dos distribuciones probabilísticas sean lo más parecidas posibles. ¿Y qué hacemos para que las dos distribuciones probabilísticas sean parecidas? Vamos a usar esta cosa que se llama la divergencia de Kullback-Leibler, que ya en alguna otra cosa del curso salió, que usualmente tiene esta forma, ¿ok? Donde están los P's en el espacio de altas dimensiones y los Q's en el espacio de bajas dimensiones. Esta cosa no es conmutativa, no es simétrica. O sea, es distinto si aquí pongo PPQ o si pongo QQP, ¿ok? Y de hecho, esta es como lo que en el UMAP se considera la mayor limitante de esto, porque esto fomenta de verdad que las cosas que son similares en el espacio de altas dimensiones se mantengan similares en el espacio proyectado, pero no lo contrario. Entonces la otra gente lo que le pone aquí es un término que hace lo contrario. O sea, que procura también que lo que está lejos se quede lejos en el otro espacio. Ok, bueno. Entonces, en principio ya esto sería lo que nosotros queremos, déjenme ver, nosotros queremos minimizar esto, porque esto es divergencia, o sea, esto es más alto mientras más disímiles sean estas distribuciones. Si las distribuciones son idénticas, esta cosa es cero. ¿Ok? Y entonces nosotros queremos minimizar eso, y para minimizar algo así, usamos descenso de gradiente, como siempre. Ok, aquí hay varias cosillas. Vamos a ver si se las puedo enseñar rápido, porque me he dado cuenta que ya se me avanzó el tiempo. Ya no falta mucho para el otro, solo hay una transparencia. Pero si quiero enseñarles eso, pues no sé si. Este es el autor principal del paper, pero no era el sitio que yo quería. Este es digamos, el descenso de gradiente en acción para el MNIST. ¿Ok? Donde, bueno, aquí está una parte de la historia que me brinqué. En el Disney, cuando uno calcula el gradiente de ese Kullback-Leibler y hace todo el detalle o lo mapea ahí a qué pasitos se están haciendo, uno llega a la conclusión de que está resolviendo un problema de fuerzas, donde hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Entonces, lo que se descubrió, bueno, el Disney converge a lo que tenga que converger, pero se descubrió que
que él tiende a partir clusters, o sea, que él tiende a separar clusters así abruptamente, donde no debería. Entonces, lo que hace la gente es, en ese proceso de optimización, durante un tiempo, solo deja que las fuerzas de repulsión actúen y no las de atracción. Y las fuerzas de repulsión son ahí como secundarias en el Disney. Bueno, de cosas disímiles, que las cosas disímiles quieren estar aparte, pero es como muy débil la fuerza aquí. Entonces apagan, por decirlo así, las de atracción, dejan que se repelan las cosas por un tiempo y después ya activan las de atracción. Entonces, si ustedes ven la animación, se ven como dos fases. La primera es esa fase de repulsión, que manda las cosas. Ustedes ven aquí, por aquí hay puntillos azules, esos son de los problemas esos que les digo. Pero ahí, en eso que se ve así como que está tenso, es que solo están activas las de repulsión. Y ahí acaban de activar las de atracción. Es más bonito si lo ven en el sitio. Voy a pasarles el enlace aquí por el chat porque tengo que corregir la presentación que salió mal. Ahí está el sitio ese. Bueno, ustedes aquí lo ven. Es que estoy viendo que se ve como una imagen por segundo, pero en realidad es una animación súper fluida. Entonces se ve mucho más bonito fluido que así en solo 2 cuadros por segundo. Aquí estamos el Disney con otros parámetros. Ok, creo que aquí está con M700K. Aquí creo que están precisamente cambiándole un poco el perplexity. Que entonces hace que estoy usando tantísima gente aquí que quedan así como los clusters bastante feillos. Pero ese perplexity es súper importante para el ajuste de estas cosas. Ok, vamos a ver la última transparencia. Ok, entonces ese es el famoso Disney que se usa para visualizar todo. El UMAP, como les digo, es el método ese más nuevillo del 2018. Uniform Manifold Approximation and Projection, que es un paper de matemáticos, y típico paper de matemáticos es un poco espeso. Se basa en topología matemática, no en probabilidad para hacerlo, y es parecido en principio al Disney en el sentido de que ellos construyen esas similitudes en el espacio original, en el espacio ambiente, pero no lo pasan a probabilidades, sino que se quedan ahí con distancias, modelando que cada puntito es un nodo de un grafo y que la distancia entre un puntito y otro son distancias entre ese grafo, y que uno quiere hacerse un grafo en el espacio reducido que mantiene esas características. Ok, y en realidad es un algoritmo mucho más rápido. Y para mí lo más interesante que tiene el UMAP es que él aprende la estructura de los datos originales y esa estructura la deja almacenada para que uno pueda después, con nuevos datos, aplicarle esa estructura. Entonces uno sabría a dónde quedan los datos. Entonces aquí tenemos otro sitio interesante que les puse por ahí, donde nos deja comparar los dos. Ok, este sitio también les voy a pasar el enlace. Es otra vez el MNIST, donde aquí me deja, o sea, aquí estoy en un clúster y ahí me deja ver tanto ahí en la ventana, tanto en esta ventana, voy a ver el dígito y aquí lo voy a ver en chiquitito. O sea, estos son los resultados del UMAP sobre el MNIST y ahí él me deja, como está en 2D, nada más tengo que ver en qué coordenadas X ya tengo el mouse y entonces a dónde quedó mapeado cada dígito de los 60,000 dígitos que hay. Entonces aquí se ve muy bonito. Bueno, el UMAP, como les digo, también maximiza la repulsión, o sea, que si los datos están lejanos, él intenta que estén lejanos. Y si los datos están cercanos, no. Y vean lo vacilón, el 0 y el 6 están cerquitas. Si uno cierra mal el 6, le queda como un 0. O si uno cierra mal el 0, le puede quedar como un 6. Y él dejó los dos clusters ahí cerquita. Pero el 0 y el 1 están totalmente aparte. Entonces están bien lejanos. Y ahí uno puede ver todas estas cosas. El Disney lo deja distinto. O sea, digamos, la separación no es como tan clara entre los clusters, pero bueno, ahí lo separa bien, digamos, y de hecho por eso es tan exitoso, porque lo separa bien, pero digamos que como no maximiza la separación, entonces quedan así medio pegados, mientras que con el UMAP los clusters quedan un poquito más, mejor separados, digamos. Bueno, ahí le cambiaron un parámetro al UMAP
que precisamente relaja un poco, no sea tan estricto con la separación. Entonces los hace ahí mucho más pegados, digamos, los clusters. Pero es una perillita ahí que uno tiene para mover. Usualmente, obviamente, el cálculo dura un buen rato. O sea, hacer el mapeo de los datos que uno tiene a dura un buen rato. Sin embargo, ahí, bueno, para problemas facilitos, de hecho, alguno de los tantos enlaces que les puse en la presentación es que lo deja uno jugar con el Perplexity, por ejemplo. Si yo bajo el Perplexity, él intenta, el Tisney, ¿verdad? Esto es Tisney. Él intenta, o él va a hacer clústeres más chiquitillos. De hecho, ven que la sábana esa de la que partió y se terminó despedazando en clustercitos. Pero si pongo un Perplexity muy grande, sí deja la sábana completa ahí. Está bien, bueno, eso era con respecto a las visualizaciones de esta cosa. Pues con eso termino la clase de reducción de dimensiones. Entonces vimos ahí un poco de métodos, bueno, un buen poco de métodos, pero muy por encimita. Vimos la diferencia o la importancia de usar métodos supervisados si uno quiere clasificar, o sea, reducir dimensiones con métodos supervisados para clasificar. Recuerden que uno quiere reducir dimensiones para clasificar, para simplificar un poco la complejidad de los métodos, cuando uno tiene suficientes datos. Bueno, vimos métodos probabilísticos, como el análisis de factores, KPCA y LDA, así bueno, ¿cómo se llaman? Kernel Fisher Discriminants. Y finalmente, bueno, vimos, aunque aquí dice linealidad, lo que vimos eran más bien métodos no lineales, pero en contraste con los métodos lineales como el discriminantes de Fisher o el PCA que vimos la clase pasada. Entonces, con eso terminamos la clase. Nos vemos el martes, entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe. Luego, profe. Adiós.